A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 2 de julio de 2021. Estamos trabajando como siempre a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willis Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Comenzamos rápidamente las informaciones. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, agradeció a su homólogo de Chile, Andrés Salamán, los esfuerzos de su gobierno para restaurar la democracia en Venezuela, informó la cartera de Exteriores estadounidense. Durante la llamada, que se produjo el miércoles, Blinken agradeció a Alamán el liderazgo de Chile en los esfuerzos multilaterales para restaurar la democracia en Nicaragua y en Venezuela, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado. El jefe del régimen, Nicolás Maduro, acusó este jueves al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, y al director de la Agencia Central de Inteligencia, William J. Burns, de estar armando un plan secreto para hacerle daño a Venezuela. Anda el comandante del Comando Sur y el jefe de la CIA rondando, dándole vueltas a Venezuela, y son recibidos como héroes en Colombia y en Brasil. Alerta Venezuela, alerta toda la patria, y estemos siempre prestos y preparados para responder contundentemente cualquier plan de agresión, indicó Maduro. Por su parte, la especialista en marketing político y directora de Data Estrategia, Carmen Beatriz Fernández, no tiene dudas de que una de las intenciones del chavismo en Venezuela es acabar con la figura del gobierno interino que preside Juan Guaidó, y el principal incentivo del régimen de Maduro para sentarse a negociar con la alternativa democrática es el levantamiento de sanciones individuales. Algunos grupos de la nomenclatura madurista tratando de acordar o de negociar aspectos y condiciones electorales implica que hay un incentivo para hacerlo, ¿no? Y ese incentivo yo particularmente creo que tiene que ver con las sanciones, no tanto las sanciones al país como las sanciones individuales, ¿no? Y ese incentivo está forzando a algunos actores claves a sentarse y a lograr acuerdos. Entonces, al final, la clave es que tú tengas, y lo dijo el comunicado tripartito ¿no? El comunicado de Estados Unidos, Europa y Canadá, que tú tengas un acuerdo comprensivo, o sea, un acuerdo que integre, o sea, que no sea un acuerdo puntual, sino que integre una cantidad de cosas orientadas a la redemocratización del país. La analista aseguró que sin elecciones presidenciales en Venezuela no habrá cambio político ni económico en el país, aunque los comicios regionales de noviembre podrían representar un primer paso para la redemocratización de Venezuela. Las elecciones presidenciales son la condición sine qua non del cambio político, eso no hay duda, pero además del cambio económico, yo creo que la gente que está pensando que puede haber un cambio económico sin cambio de régimen están totalmente equivocados. O sea, yo estoy convencida de que el cambio político y el cambio económico y el cambio a una sociedad que progrese pasa por la salida de Maduro del poder. Ahora, también, al decir esto, también entiendo que el paso hacia eso puede empezar por un escalón, y ese escalón pueden ser las elecciones en noviembre, porque en el momento que tú tengas un llamado a una elección presidencial, tú necesitas tener unas capacidades mínimas. En otras informaciones tenemos que el economista Alejandro Grisanti aseguró que la nueva reconversión monetaria que podría aplicar el Banco Central de Venezuela en agosto es consecuencia de la destrucción de riquezas producto de las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Esto es una consecuencia de la destrucción de riqueza que tiene Nicolás Maduro, que ha provocado que tan solo en 3 años haya sido necesario volverle a quitar 6 ceros a la moneda.
En Venezuela, para que tengan una idea, en promedio, en el mejor de los casos, proyectando, es que en Venezuela los precios se multiplican por 10 cada año. Es decir, lo que vale hoy 3 bolívares, o lo que valía en el 2018 3 bolívares, se va a multiplicar por 10 de cara al año que viene y se va a multiplicar por 100 de cara a 2 años. En otras informaciones, la directora ejecutiva del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, Andrea Santa Cruz, confirmó las denuncias que realizaron los padres de Juan Pablo Pernalete en torno al nuevo informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre Venezuela, advirtiendo que los efectivos militares señalados como responsables de su asesinato no han sido acusados aún por el Ministerio Público y continúan en libertad. Es llevado por nosotros desde el Centro de Derechos Humanos, asistimos a sus padres y podemos decir que no están acusados los funcionarios. Los funcionarios fueron imputados a principios de año, pero no han sido acusados, o sea, todavía está en la fase de investigación. En consecuencia, si el Ministerio Público considera que nada más por estar en un proceso penal ya están acusados, están desvirtuando la realidad frente a la oficina de la alta comisionada, y aquellos pocos destellos de aspectos o pasos positivos que la misma oficina reconoce dentro del informe pueden estar siendo viciados por la forma en que le presentan la información a los representantes de la alta comisionada y a la misma oficina de la alta comisionada. Hace algún tiempo ya la oficina... En otras noticias, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tirado Guía, reveló este jueves que 120 trabajadores de la prensa se habían contagiado de COVID-19 y 47 habían fallecido producto de la pandemia. Al estar en contacto directo con personas, es importante que se tome en consideración la necesidad de la vacuna, de la atención médica oportuna y que cada colega que haga labores de calle tenga la previsión de usar la mascarilla, lavado de manos, distancia necesaria e importante, advirtió el dirigente gremial. Después de intensas precipitaciones en gran parte de la noche y la madrugada de este viernes, las principales calles y avenidas de la ciudad de Maracay, en el estado de Aragua, amanecieron inundadas, tal y como lo evidenciaron los habitantes de la capital aragüeña en redes sociales. Esta es la calle sur. Miren cómo está ingresando el agua por Monterredona. Entre tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología alertó que las lluvias moderadas y fuertes acompañadas de vientos y actividad eléctrica continuarán este viernes en gran parte del país debido al paso por el Caribe de la tormenta Elsa. Las áreas más afectadas serán Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Delta Macuro, Guárico, Bolívar, así como los Andes, el centro norte costero y el nororiente. Pasamos a la materia internacional. La Fiscalía de Perú decidió abrir una investigación preliminar contra el fiscal supremo y exmiembro del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce, y el ex asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, en respuesta a unos audios en los que este último habría intentado gestionar sobornos a miembros del ente comicial a favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Según recoge el diario peruano El Comercio, Arce será investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico, mientras Montesinos lo será por cohecho activo específico. Además, en el marco del proceso, también será investigado el abogado Guillermo Sendón y el excomandante Pedro Rejas, partícipes en los audios por el delito de cohecho activo específico. En otras noticias, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el jueves una lista de 55 funcionarios y exfuncionarios centroamericanos a los que señalan por corrupción, entre los que destacan el expresidente hondureño Porfirio Pepe Lobo y su esposa, la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo. El listado incluye a personas que, según el gobierno norteamericano, son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, países que conforman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica,
y en los que la administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia Estados Unidos. El registro de los nombres fue difundido en cumplimiento de la Ley de Compromiso Mejorada entre Estados Unidos y el Triángulo del Norte, aprobada en diciembre pasado y promovida por el ahora excongresista demócrata Eliot Engel. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que no prevé que pueda celebrarse en el futuro un referéndum consultivo sobre la autodeterminación de Cataluña, porque todo aquello que separa a la ciudadanía y le obliga a definirse va en contra de la convivencia que pretende el Ejecutivo y reivindicó la necesidad de diálogo entre los distintos factores políticos catalanes. Sánchez se ha referido a la posibilidad de la consulta en su comparecencia en el Palacio de la Moncloa junto al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que está de visita en la península ibérica. Creo que la fórmula es el diálogo dentro de la legalidad democrática, llegar a un acuerdo. El Gobierno de España ha puesto encima de la mesa una agenda del reencuentro. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó este viernes ante el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, la vía del diálogo para intentar resolver conflictos como el de Cataluña, así como que se faciliten las condiciones para que ese diálogo pueda fructificar. Sánchez recibió a Guterres en el Palacio de la Moncloa en el marco de una visita de 2 días a España y que incluyó una reunión con el rey. Creo que no es propio del secretario general de Naciones Unidas comentar las cuestiones de política interna de los Estados miembros y también de España. Pero para mí hay un principio global esencial. Es el principio de que todos los problemas tienen que solucionarse políticamente y que el diálogo es un instrumento esencial para solucionar los problemas de nuestro tiempo. Y que la creación de condiciones para que el diálogo pueda fructificar es siempre algo de muy importante en nuestras sociedades. En otras noticias, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja advirtió este viernes que requerirá fondos adicionales para luchar contra la agresiva tercera ola del COVID-19 que azota a numerosos países en África. Sin la financiación adecuada, no podemos responder a las necesidades de las comunidades a las que servimos, avisó el director regional de la Federación para África, Mohamed Muklier. En un comunicado emitido en Nairobi, la Federación Internacional de la Cruz Roja dio ese aviso en medio de un preocupante aumento de casos en Uganda, Ruanda, República Democrática del Congo, Namibia, Zambia, Mozambique y Sudáfrica. Los logros que se han obtenido durante el último año corren un grave riesgo de perderse si no se dispone de fondos para ayudarnos a seguir llegando a las comunidades más vulnerables y afectadas de África, enfatizó Muklier. Pasamos a la materia económica. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el jueves su expectativa de que la economía de su país repuntará alrededor de 6% este año, tras un desplome sufrido en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. No hemos contratado deuda pública adicional. Y como no sucedía en 3 décadas, el peso no se ha devaluado durante los primeros 2 años y medio de nuestro gobierno. Los precios internacionales del petróleo perdían terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en $74.76 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se ubicaba en $75.55. En los deportes, los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 señalaron hoy que contemplan celebrar las competiciones a puerta cerrada debido al aumento de los contagios en la capital, en lugar de con una entrada limitada a 10.000 personas como habían fijado hace menos de 2 semanas. La presidenta del comité organizador, Seiko Hashimoto, señaló este viernes que los anfitriones están preparados para celebrar los eventos sin espectadores si así lo deciden las autoridades, debido al incremento de las infecciones en la capital en una rueda de prensa.
En otras informaciones, el atleta noruego Karsten Ballrom batió el récord mundial de 400 metros vallas al imponerse con una marca de 46 segundos y 70 centésimas en la tradicional competencia de atletismo desarrollada en Oslo, perteneciente al circuito de Diamond League. El noruego quebró así la antigua plusmarca que, con 46.78, ostentaba el estadounidense Kevin Young desde hace 29 años, cuando se impuso en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, cuando el atleta escandinavo ni siquiera había nacido. Hasta aquí este resumen informativo de esta hora. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.